Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Como dijimos el último sábado, nuestra intención es comenzar una nueva serie. Entonces vamos a comenzar un estudio que hemos querido llamarlo, basado en unas palabras del Señor Jesucristo, que le dijo a los judíos. El Señor un día le dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras, ¿sí? Y le sigue diciendo varias cosas, pero en esa frase, o basados en esa frase, es que vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos a comenzar un estudio que tiene relación con la actitud que debe tener el creyente en relación a las Sagradas Escrituras, algunas características necesarias que Dios necesita trabajar en nosotros para poder acercarnos a las Escrituras, algunos principios que tú encuentras en las mismas Escrituras cuando llegas a ella. Y tal vez vamos a llegar, que el Señor nos dirija, porque siempre uno tiene un pensamiento, pero que el Señor encamine nuestros pasos, y tal vez llegar a algunos puntos sobre interpretación de las Escrituras, sobre hermenéutica, la manera sana en la que podemos interpretar el texto. Entonces, estos temas darían para... Pero vamos a comenzar poco a poco en la medida que el Señor nos vaya dirigiendo y según la necesidad. Yo pienso que muchas veces la necesidad de cada uno de nosotros hace que el Señor dé su palabra en la medida que podemos oír y podemos recibir. Hoy simplemente vamos a hacer una pequeña introducción para hablar un poco de la autoridad y la autosuficiencia y supremacía de las Escrituras en la vida cristiana. Entonces, vamos a decir varias cosas. Como esa manera de introducción no vamos a profundizar, sino vamos a hacerlo, pero es bueno que nosotros sepamos por qué vamos a hablar de la necesidad de escudriñar las Escrituras. ¿Para qué tenemos las Escrituras? ¿Para qué Dios nos dio las Escrituras? Nosotros podemos decir con toda certeza que la Biblia es el libro de Dios, su revelación perfecta, su propia voz hablándonos a cada uno de nosotros. Todo lo que Dios tenía para hablarle al hombre, todo lo que Dios quería revelarle al hombre, todo lo que le quería enseñar, en todo lo que lo quería instruir, se lo dijo a través de las Escrituras. Es un libro para todas las épocas, para toda región, para toda clase de persona, toda clase social, sea alta, sea media, sea baja, sea rico, sea pobre, sea culto, sea ignorante, sea anciano o sea joven. Habla en un lenguaje tan sencillo que hasta un niño la puede entender. Y es tan profunda que aún la mente más sabia nunca va a llegar a sumergirse en todas las verdades reveladas. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Una de las cosas más preciosas y perfectas que tienen las Escrituras es que delante de ella no hay nada oculto. Ella destapa de una manera incomprensible para la capacidad humana el corazón de los hombres. Todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que deseamos, todo lo que vivimos es escrito, es detallado, es expuesto en cada una de las páginas de este libro, ¿sí? Mira cómo lo dice el autor. 4:12, porque la palabra de Dios es viva. No es cualquier libro, no es algo muerto, es algo que tiene vida, que tiene capacidad, que produce, que lleva a cabo ciertas cosas y es eficaz, o sea, cumple el objetivo por el cual fue dada, y más cortante que toda espada de dos filos, o sea, ella penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso la Biblia es tan preciosa para muchos, pero también por eso la Biblia es tan odiada para otros.
Porque como destapa los corazones, como muestra el pecado, como denuncia aquellas cosas que los hombres aman, muchos cogen una actitud de odio hacia ella y de represalia. ¿Por qué? Porque los destapa. Les dice los que les gusta, les dice lo que ellos aman, les dice lo que Dios aborrece, y cuando el hombre entiende lo que Dios aborrece, no quiere saberlo. Muchas veces quiere perseguirlo, lo odia, pero para muchos es preciosa. A pesar de que nos desnuda, a pesar de que nos destapa, a pesar de que muestra quiénes somos, hemos dado cuenta que es la palabra de Dios. ¿A dónde podríamos ir sino aquella roca que Dios nos dio para revelarse a nosotros? El cristiano tiene un privilegio, tiene el privilegio de poseer una revelación directa, divina. Tiene acceso a un libro donde cada línea, cada palabra fue escrita por inspiración divina. Tiene una historia divinamente revelada del pasado, del presente y del futuro. Las mentes más sabias y más entendidas en la fe podrán comprender y estimar el privilegio que cada vez tienen cuando abren las escrituras. La Biblia es el pilar o el fundamento sobre el cual la fe del verdadero pueblo de Dios es edificada. Miren, hermanos, puede suceder algo. Puede que metafóricamente lo dijéramos así: Dios en un momento desapareciera a todos los pastores y los maestros. Dios en algún momento desapareciera toda la literatura cristiana de la historia. Dios en algún momento borrara las grandes biografías de los grandes misioneros, borrara los libros de los grandes predicadores y borrara todo el material cristiano que nosotros hoy tenemos en día. Y la Biblia única y ella es suficiente para que nuestra fe pueda ser edificada, fundamentada, crecida y nuestras mentes y nuestros corazones entendidos de cuál es la buena, perfecta voluntad de Dios para siempre. Todas las cosas podrían ser quitadas, todos los hombres podrían ser quitados. Y si tenemos la Biblia es suficiente para tener un lugar seguro para crecer y afirmarnos en nuestra fe. Los hombres pasan, la literatura pasa, las generaciones pasan, las iglesias pasan, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y eso nos muestra que Dios puso a su iglesia en un lugar para que se edificara sobre un lugar profundamente firme y seguro. Y el cristiano debe comprender el valor, la autoridad, la supremacía que Dios le dio a su palabra y acercarse a ella sabiendo y teniendo la convicción de que Dios le está hablando y de que eso no va a cambiar. Eso ha sido lo mismo ayer, eso va a ser lo mismo hoy y eso va a ser lo mismo siempre. Y nosotros tenemos que saber, como vamos a hablar de escudriñar la Escritura, vamos a hablar de qué libro estamos escudriñando. ¿Será que estamos hablando lo mismo que cuando leemos cualquier literatura humana universal? O cuando estamos leyendo la literatura de Calvino, ¿será que la podemos poner en el mismo lugar de la palabra? O cuando estamos escuchando un predicador, por más famoso, elocuente o que tenga gracia, unción, si lo estamos poniendo en el mismo lugar que las escrituras. Nosotros debemos saber que como la escritura, Dios solo le dio esa autoridad y esa supremacía a ella. Mira lo que dice Mateo 24, verso 35. Yo sé que todos conocen estos pasajes. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay otra palabra supremamente preciosa en relación a esto: permanencia. Hermanos, si la palabra de Dios fue suficiente para los padres de Israel, si la palabra de Dios fue suficiente para los profetas, si la palabra de Dios fue suficiente para el Señor Jesucristo, si la palabra del Señor fue suficiente para los apóstoles, la palabra del Señor debería ser suficiente también para nosotros.
Hoy en día, hermanos, podemos hablar de que la iglesia está corriendo en pos de métodos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, 5 principios, 5 esto, cómo ser un buen pastor, cómo esto, y recurriendo a muchas cosas. Pero hermano, hay algo que permanece. Hay algo que ha sido la base de todo el trabajo de Dios. Hay algo que es suficiente. Y no menospreciamos otras cosas que Dios ha dado. Pero cuando tú pones a la palabra y las otras cosas, no hay comparación. Hay kilómetros de distancia. Nosotros podemos poner nuestros métodos, nuestros principios, nuestros asuntos en una mesa. Y 10,000 kilómetros más allá poner a la Biblia y ponerla en un altar grande, que es la palabra de Dios. La revelación de Dios, Dios mismo hablándonos. ¿Qué necesita el hombre para ser perfecto? ¿Qué necesita el hombre para madurar? ¿Qué necesita el hombre para ser entendido? ¿Qué necesita el hombre para crecer? Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 3, verso 16. Todas estas palabras, a veces los conocemos, ¿no, hermano? Toda la escritura. Hermano, toda. Yo una vez estuve leyendo un estudio que un hermano hacía acerca de la autoridad del Antiguo Testamento, cómo Cristo confirmaba los libros del Antiguo Testamento, su revelación como libros inspirados por Dios. Y el hermano mostraba cómo el Señor cogía aún esos pasajes de esos salmos, que muchas veces nosotros creemos que los salmos son, pero es revelación de Dios. Y cómo el Señor de un pasaje traía tanta verdad, hermano. Génesis es palabra de Dios, Levítico es palabra de Dios, Eclesiastés es palabra de Dios, Jonás es palabra de Dios, Judas es palabra de Dios. Toda es palabra, no que contiene la palabra de Dios, porque es un error que se ha llegado a decir en los seminarios. No es que la Biblia contiene la palabra de Dios, no, la Biblia es la palabra de Dios. Toda ella es la palabra, no unas porciones. Nosotros no podemos acercarnos a la Biblia y decir, esto es inspirado y esto no es inspirado. Esto es inspirado y esto no. Toda. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el último versículo, toda es inspirada por Dios y útil. Ay, es que yo no leo Apocalipsis porque me da como miedo. Hermano, toda es inspirada por Dios. Yo no leo Levítico porque no entiendo. Toda es inspirada por Dios. Tenemos un libro que es como una fuente, como un mar inagotable de verdades y de revelaciones útiles. ¿Para qué? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que todo lo que el hombre necesitaba para crecer y ser perfeccionado, para cumplir el llamamiento y el propósito que Dios tenía para él, Dios se lo dio en las Escrituras. El hombre necesita las Escrituras, el hombre necesita sumergirse en las Escrituras, escudriñar las Escrituras, llenarse de las Escrituras, porque esas Escrituras son vivas, son eficaces, tienen poder para enseñarlo, corregirlo, redarguirlo, instruirlo para que él llegue a ser lo que Dios quiere que él sea. Ningún otro medio tiene esa capacidad, solo la palabra de Dios. Entonces necesitamos escudriñarla. Muchas veces nosotros preferimos recurrir a mentes humanas, cuando la mente divina revelada claramente ya se nos dio. Mire lo que dice el Salmo 119, verso 89. Como decíamos ahorita, Dios ha dado un testimonio que no pasará. Hermano, la Biblia nunca ha pasado de moda.
La Biblia nunca ha perdido su valor. Las escrituras dicen que ella es acrisolada. ¿Usted sabe qué es algo que es acrisolado? Cuando usted tiene un material de harto valor, como el oro o algo precioso, cada vez que lo usa, en vez de opacarse, él coge más brillo, ¿sí? El uso lo hace más precioso. Usted coge una piedra preciosa y comienza a pulirla, y en vez de dañarse, coge un color más brillante, más precioso. Así es la palabra de Dios. Entre cada vez más vamos y más vamos y más vamos, en vez de ella perder su valor, se vuelve más preciosa. Y eso uno lo nota. En la medida que nosotros vamos caminando con el Señor, nuestra comprensión y nuestra apreciación de la Escritura crece. Antes leíamos un pasaje y tal vez éramos niños y no entendíamos la importancia de ese pasaje. En la medida que comenzamos a caminar, esos pasajes volvimos a ellos y comenzaron cada vez a ser más frescos, más vivos, y cada vez comenzaron a tener un valor mayor en nuestro corazón. La Biblia cambió, no, ella era siempre la misma. Solo que yo he crecido un poco más y mi comprensión de la verdad ha crecido. Mi mente ha sido empleada, mi amor a Dios, mi madurez y el trabajo de Él en mi vida hace que mi comprensión de eso sea más claro, más vivo, más profundo. Pero ella siempre ha sido así. Es un libro eterno. Mira cómo dice el salmista. Verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esa frase del salmista, permanece tu palabra en los cielos, nos habla que es de origen divino. Mira lo que dice Eclesiastés. Ahí más adelante, unos 2 libros más adelante. Eclesiastés dice, capítulo 1, verso 2, porque esa frase, tu palabra permanece en los cielos, nos habla del origen divino de la palabra del Señor. Nos habla de la grandeza que Él le dio a las Escrituras. Míralo cómo lo dice. Vanidad 1:2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Mira las frases. El hombre trabaja debajo del sol. Esa frase debajo del sol en el libro de Eclesiastés nos habla de las obras que hacemos nosotros como hombres en la tierra, la obra de nuestras manos. Entonces cuando el salmista dice tu palabra permanece en los cielos, habla de que esa obra no es debajo de la tierra, no es debajo del sol, es en los cielos. O sea, nos habla del origen divino. Es Dios hablándonos, es Dios revelándose, es Dios mostrando su voluntad. Hoy en día es chistoso, hermano. Uno ve el cristianismo lleno de tantas cosas. Hay lugares donde tú vas, no lugares donde la gente, los cristianos se acostumbraron a esto. Profetíceme, pastor. Profetíceme, pastor. ¿Qué le ha mostrado el Señor acerca de mí? Sí, la gente pregunta. ¿Qué revelación nueva trae, pastor? Entonces el cristianismo sigue revelaciones, profecías, visiones, sueños, que hay cosas que hasta Dios las da, hermano, pero ninguno de esos planos es seguro. En ninguno de esos planos podemos confiar nosotros. En ninguno de esos planos. Todos esos planos son juzgables, escudriñables. ¿Sí me hago entender? Esos planos tenemos que ponerlos a prueba. Pero qué bueno que Dios no nos dejó en nuestros sueños. Qué bueno que Dios no nos dejó en las visiones de otros. Porque usted sabe que yo puedo usar una visión para aprovecharme de otros, ¿no? El Señor me ha mostrado algo, hermano. Tuve una visión contigo. Y el Señor me decía que tú eres el ungido. Tú eres el que Dios va a usar. Tú eres, y el Señor me lo mostró. Recíbelo como parte de Dios para ti. Créelo, atesóralo. Entonces comenzamos a poner las visiones, las revelaciones, como si fuera Dios mismo. Hermano, lo único que podemos decir que es Dios mismo es su palabra. Las demás cosas usted tiene que mirarlo y decirle, bueno, voy a leer en mi palabra a ver qué dice Dios de eso. Y voy a pedirle a ese Dios que me hable a mí, porque si le habla a usted, ¿por qué no me puede hablar a mí?
¿sí? Porque las cosas no son seguras, pero la palabra sí es una roca firme. Imagínate un cristianismo, hermano, que iba a durar, por lo menos hasta ahora lleva 2000 años. Que ese cristianismo se dejara guiar o su fundamento fuera los hombres. El primer siglo el cristianismo hubiera ido para un lado, después para otro, después para otro, para otro, para otro. Pero Dios quiso que su pueblo tuviera una base segura. ¿Sí? Porque nosotros como hombres erramos, somos falibles, nos equivocamos. Los más grandes hombres de Dios se han equivocado. Los más grandes maestros, misioneros se han equivocado. Pero Dios no se ha equivocado. Esta no es una obra hecha debajo del sol, hermano. Esta es una obra hecha en los cielos. Usted puede ir confiadamente a la palabra y saber que lo que está leyendo, como decía el salmista, es puro y es limpio. Dios no tiene intenciones extrañas. Dios no le está dando alimento mezclado. Dios le está dando un alimento puro y limpio por su palabra. Qué precioso, ¿no? Es una fuente a la que usted puede acudir una y otra y otra y otra vez y va a llegar a tener alimento puro y limpio. Un pasto verde que nunca ha perdido su color, nunca ha perdido su valor, nunca ha dejado de ser. No es que imagínese esta imagen. Dios habla algo y en los siguientes 100 años dice, no, me equivoqué, ahora vamos a hacer esto así. Y la siguiente generación, no, vamos ahora a hacerlo así. Entonces Dios cada vez nos está cambiando el formato, no, hermano. Dios habló una vez y para siempre. Su palabra no ha cambiado. Qué precioso, ¿no? Podemos confiar plenamente en el Dios que nos ha revelado sus escrituras. Y ahora que nos dice, y eso es lo que vamos a comenzar a estudiar, escudriñenlas, sumérjanse en ellas. Precioso, ¿no? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Mira lo que dice ahí en el capítulo 3, verso 14, y el Señor nos lleva a entender esto, hermano. Entender que la palabra es una obra divina. Hermano, una obra no solo divina, una obra completa. Lo que Dios tenía que decirnos, ya nos lo dijo. ¿Sí? Todo nuevo evangelio, cualquier libro que se quiera poner a la par de las Escrituras, cualquier revelación que se quiera poner a la par de las Escrituras, es otro evangelio. Lo que Dios tenía que decirnos, ya no lo dijo. O sea, la Biblia está completa. Y no solo es completa, es suficiente. ¿Qué debo ser como papá? ¿Qué debo ser como esposo? ¿Qué debo ser como hijo? ¿Qué debo ser como estudiante? ¿Qué debo ser como trabajador? ¿Qué debo ser como siervo de Dios? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Por qué nací? ¿Para qué nací? ¿Para dónde voy? Todo está escrito ahí. Todas sus preguntas están respondidas ahí. Cosas que ni su mente se imagina están reveladas ahí para los que le aman. Cosas que usted no va a escuchar ni de los más grandes sabios, ni de los más grandes eruditos, ni del más famoso poeta. Las va a encontrar ahí. No menosprecie ese libro que tiene en las manos, hermano, porque es Dios revelándose a su vida. Mira lo que entendió Salomón, 3:14. He entendido que todo lo que hace Dios será perpetuo. Ahí está en el verso siguiente, no lo vamos a leer, pero dice que es lo mismo que es, lo mismo que fue y lo mismo, o sea, las cosas no cambian. El hombre romano de hace 1500 años, o el hombre egipcio de hace sumerio de hace 3000 años, y el hombre de este siglo es el mismo.
Sus deseos, sus anhelos, sus pecados, su orgullo, su vida es la misma. Las cosas no han cambiado, hermano. Pero lo que Dios hace es perfecto. Mira lo que dice Salomón. Sobre aquello no se añadirá. Sí, no necesitamos añadirle a las escrituras. Ni de ello, porque ese es otro gran pecado, se disminuirá. Y lo hace Dios. O sea, esto no es obra de hombres. Si bien Dios usó hombres, inspiró hombres, guió hombres, es obra divina. Tiene el sello divino por delante y por detrás. Para que delante de Él teman los hombres. Como un día le dijo el Señor a Moisés: Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Cada vez que tú vas a las escrituras, cada vez que tú lees las escrituras, quítate los zapatos porque estás pisando tierra santa. Cada vez que nos reunimos a abrir las escrituras, quítate los zapatos porque es tierra santa. Y teme porque el Dios de los cielos te ha hablado y su palabra está escrita y revelada para ti. He entendido. El Señor nos lleva a entender como Salomón estos asuntos. Una vez, ustedes conocen ese pasaje, no vamos a leerlo. Dios le da, bueno, sí vamos a leerlo, Éxodo 32, verso 15. Dios le está dando la ley al pueblo. Y dice que y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. ¿Por qué la tabla estaba escrita por un lado y por el otro? Para que usted no le añada ni le quite. Cuando usted tiene una hoja y toda la hoja está escrita, quiere decir que usted no tiene que ponerle nada más. La palabra de Dios ya está escrita por ambos lados. Lo que Dios tenía que decirnos ya nos lo reveló. No necesita de nuestro añadirle y el Señor nos guarde de nuestro quitarle. Y las tablas eran obra de Dios. Dios por 2000 años, por medio de más de 30 hombres en varios países, en varios idiomas, trabajó con un pueblo, con una nación, para revelarnos sus escrituras. Y confió a esa nación Israel las escrituras, y confió y le dio una diligencia a este pueblo, para que ese pueblo guardara y retuviera las escrituras. Y no solo eso, el valor que Dios le dio a esas palabras que habló el Señor Jesús, que 30, 50 años el Espíritu Santo se le acordó a sus apóstoles para que las escribieran de una manera fiel. Y no solo eso, hizo que esa palabra prosperara y circulara y creciera y le diera fidelidad a la iglesia para guardar esos testimonios, y permitiera que, como ningún otro libro de la historia, la mayoría de esos textos antiguos se conservara de una manera como ningún otro libro en su reproducción, en su distribución, para que al día de hoy tú pudieras leer la Biblia y pudieras confiar prácticamente que el 99% de lo que estás leyendo, si bien no es el mismo texto que escribió Pablo, es confiable y es digna de juicio. Y cuando se ha juzgado y se ha estudiado por muchos eruditos en los siglos de la historia de la iglesia, todos han llegado a la conclusión, es el mismo texto. Dios cuidó su palabra, hermano, y permitió que muchos hombres dieran su vida por esa palabra, para que nosotros la tengamos hoy en día, hermano. Eso es obra de Dios, hermano. Desde los emperadores hasta los grandes comunistas, desde el Islam hasta la India, muchos han odiado y han perseguido la palabra de Dios. La han quemado, la han hecho un libro prohibido, y Dios la ha guardado hasta nuestra época. Eso es obra de Dios, hermano.
Hermanos, Dios ha guardado su palabra. Y lo hace Dios, como le llamamos ahorita, para que teman. Y estamos leyendo en el 16. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Qué precioso, ¿no? Hay una advertencia ahí en el libro de Apocalipsis en relación a esto. En relación a lo que estamos diciendo. La Biblia es el libro completo de Dios. Apocalipsis 22, verso 18. Mira lo que decía Juan: a todo aquel que leyere o escuchare las profecías de este libro. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. A veces solo nos fijamos en la advertencia. Dios no quiere que le añada, ni Dios le quiere que le quite. Pero ¿por qué Dios no quiere que le añada, ni Dios quiere que le quite? Porque está completa, hermano. No necesita más. Si necesitara más, Dios lo hubiera hecho, pero ya está completa. Y eso nos habla de la suficiencia. Como decíamos ahorita, hermano. Y esa suficiencia recorre los tiempos, recorre las naciones, recorre los periodos, las iglesias y las condiciones del ser humano. Lo que el hombre necesita es la palabra. Mira lo que dice ahí Mateo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Hermanos, nosotros podemos decir varias cosas. La casa puede caer. La iglesia ha caído, hermano. Es más, si nosotros habláramos de la iglesia en nuestros tiempos, nosotros cuando miramos la iglesia a la luz de la palabra, la iglesia hoy en día está en ruinas. El pastorado es una ruina. Lo que se llama alabanza, la iglesia lo volvió una ruina. La vida de muchos cristianos, sus hogares, su manera de andar, su experiencia es una ruina. Eso es la vida. Hoy el cristianismo, hermano, da, como decía un hermano, si hay una generación que debería avergonzarse del cristianismo que está viviendo, es la nuestra. Si hay algo que deberíamos avergonzarnos nosotros hoy en día es de lo que es la iglesia, hermano. La iglesia está en ruina, hermano. El diablo ha hecho y ha causado cosas terribles en la iglesia, hermano. Pero la roca sí nunca ha cambiado. La palabra de Dios ha sido, aunque la iglesia generación tras generación haya sido infiel, la palabra es la misma. Los vientos pueden venir, la lluvia puede venir, los ríos pueden crecer y hasta derrumbar la casa, hermano, si no se edifica sobre la roca. Pero la roca siempre permanece, hermano. ¿Sí? La roca es un testimonio firme de Dios. Qué cosa preciosa, hermano. Mira lo que decía un hermano. Las olas de incredulidad pueden surgir, pero una y otra vez se van a estrellar con impotencia, perdiendo su propia fuerza ante la divina estabilidad
que Dios le ha otorgado a su palabra. Nada puede tocar la palabra de Dios. Hermano, ni los poderes del hombre, ni los poderes del infierno, ni todas las legiones de demonios combinadas pueden mover alguna vez la palabra de Dios. Y en esto yace la gloria de la palabra de Dios. Que en cada asalto, en cada combate, con cada enemigo, ella cada vez es más enaltecida y engrandecida. Mira cómo lo dice el Salmo 138, verso 2. Cuando usted estudia la palabra, hermano, los hombres que la traducían eran quemados en las hogueras, hermano. Pero el testimonio y la palabra que estaban traduciendo, esa permanecía, hermano. Nunca Satanás, nunca su odio, nunca el odio del hombre ha menguado, ha disminuido, nunca ha hecho retroceder a la palabra de Dios. Míralo como dice el Salmo 138, verso 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre. Y mira esta frase, hermano. Y tu palabra sobre todas las cosas. Dos cosas ha engrandecido Dios: su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Una vez un hermano decía que la Biblia es como el yunque de Dios, como el yunque del herrero, que ha desgastado muchos martillos, pero nunca se ha afectado. Dice un hermano: anoche pasé al lado de la puerta de un herrero. Entonces mirando vi sobre el piso martillos viejos, desgastados con los golpes de los años del tiempo. Yo dije: ¿cuántos yunques han tenido para desgastar y estropear todos estos martillos? Solo dijo uno el herrero: el yunque desgasta los martillos, vos sabéis. Y así pensé yo: el yunque es la palabra de Dios, porque por años los golpes de los escépticos han caído sobre ella. Y aunque el ruido ha sonado y los oídos se han molestado, el yunque sigue indemne y los martillos se han ido. Así es la palabra de Dios, hermano. La crítica, hermano, nosotros siglo XVIII, siglo XIX, eran la crítica tan horrible que hubo en contra de la palabra de Dios. Y cada vez ella más preciosa, cada vez ella más pura, llegando a más continentes, siendo traducida a más idiomas, salvando más vidas, llegando a las tribus más salvajes, caníbales, y convirtiendo a los hombres rectos y prudentes delante de Dios. Qué cosa maravillosa, ¿no? Nosotros estamos delante de algo que Dios ha engrandecido: su nombre y su palabra. Mira lo que decía el profeta Isaías 40, verso 6. Isaías 40, verso 6. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: voz que decía, 40, verso 6. Da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Grita Isaías: ¿qué tengo que gritar, Señor? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántate, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí el Dios vuestro. Hermanos, levantémonos y digamos, coja su Biblia y diga: ved aquí al Dios vuestro. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres entender a Dios? ¿Quieres saber cuál es su voluntad para tu vida? ¿Su propósito para tu vida? Ved ahí, en las palabras, en los versículos, en los pasajes de Génesis, Apocalipsis. Ve ahí al Dios vuestro.
Nosotros pasamos, nuestra gloria pasa, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La autoridad, la suficiencia de las Escrituras. Miren, hermanos, nosotros como cristianos creemos que tal como está escrita la palabra en sus lenguas originales, hebreo y griego, es la palabra misma del sabio y único Dios verdadero, para quien un día es como 1000 años y 1000 años como un día, quien vio el fin desde el principio y no solo el fin, sino todos los periodos del camino. Nosotros creemos que es una gran blasfemia afirmar que hemos llegado a una etapa de nuestra carrera en la cual la Biblia ya no es suficiente, o que estamos obligados a servir o caminar fuera de un límite establecido por las instrucciones de Dios para nuestro peregrinaje terrenal. Nosotros tenemos la convicción que lo que Dios nos ha dicho, su palabra es perfecta. Un hermano decía, la Biblia es un mapa perfecto en el cual cada exigencia del navegante cristiano ha sido prevista. Cada roca, cada banco de arena, cada escollo, cada cabo, cada isla ha sido cuidadosamente asentados. Todas las necesidades de la iglesia para aquellos que la conforman han sido plenamente provistas. Todo. Tenemos un Dios perfecto que nos ha dado una palabra perfecta, que nos ha dado una palabra suficiente. Qué gran tesoro. Hermano, nosotros tenemos un problema y siempre el pueblo de Dios ha tenido un problema en relación a esto. Tenemos la palabra de Dios y la tradición de los hombres. Sí, lo que ha surgido después de la palabra de Dios. Es más, cuando el Señor llega a Israel en su época, le decían que ellos habían quebrantado la palabra de Dios por la tradición de los hombres, por la interpretación de los hombres, por los mandamientos de los hombres. Y nosotros debemos, como decíamos ahorita, necesitamos saber una cosa. Nosotros, aunque disfrutemos y muchas veces hemos hablado del beneficio de las riquezas que el Señor le ha dado a su iglesia con el tiempo, no podemos pretender que lo que Dios aún le ha dado a la iglesia con el tiempo asista o reemplace la revelación de las Escrituras. ¿Sí me hago entender? Sino más bien debemos utilizar la palabra de Dios para poner a prueba constantemente la tradición de los hombres, a ver si la tradición de los hombres se conforma a la palabra. ¿Qué es esto? Yo estoy en una iglesia, de contexto reformado, calvinista, o de contexto luterano, o una iglesia wesleyana, lo que sea. Y yo no puedo poner la interpretación de Calvino, de Lutero, de Washman ni de cualquier hermano a la par con las Escrituras. Por el contrario, yo debo coger las Escrituras y examinar si la tradición o la línea que yo estoy siguiendo se conforma a las Escrituras. ¿Sí? Yo no puedo usar la tradición en el mismo lugar que la palabra, ni ponerla como dos remos iguales. Yo debo poner la palabra y sobre esa palabra escudriñar si lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy experimentando, la manera que yo estoy andando mi vida cristiana o el cristianismo que estoy profesando es el cristianismo que me muestra la Biblia. Sí, hermano, nosotros debemos tener ese pensamiento. En estos días hablaba con una persona. Entonces él llegaba y me botaba su argumento. Le decía, vamos a leer qué dice la Biblia. Comenzamos a leer la Biblia. Cuando él veía que la Biblia le mostraba que lo que él vivía, que su iglesia, que lo que se vivía en el pastorado de su iglesia, que todo eso no era bíblico, me decía, sí, pero yo pienso, y dije, se cerró. Ya no estamos hablando del mismo plano, estamos hablando con la palabra y él ya puso sus pensamientos. O sea, una cosa es lo que dice la Biblia, pero yo pienso. Y comenzaba a argumentarme, pero sus argumentos eran la manera de justificar su tradición. Pero claramente él mismo vio, porque él mismo lo reconocía, que su tradición no se conformaba a la Biblia. Hermanos, yo debo examinar sinceramente delante de Dios
con la palabra de Dios. Si el cristianismo que yo estoy viviendo se conforma a la palabra de Dios. Y si no se conforma, yo debería darle la espalda a la tradición y seguir a Dios y a su palabra. Porque por eso estamos hablando de autoridad. ¿Quién tiene mayor autoridad ahorita, hermano? ¿Mi pastor? ¿Mi línea teológica? ¿O la palabra de Dios? Si yo cojo la palabra de Dios y examino la línea y examino la tradición o lo que yo estoy viviendo y se conforma, digo amén. Pero si yo veo la palabra y no hay un conformarse a la palabra de Dios, yo estoy siguiendo a hombres y no estoy siguiendo a Dios. Y de verdad, hermano, yo he conocido personas que de verdad que aman tanto a su pastora y a su pastor, que hicieron a un lado su Biblia para seguir a su pastor y a su pastora con los ojos cerrados, porque no están siguiendo a Dios por la palabra. Y usted puede escoger ese camino, pero hoy estamos hablando de escudriñar las Escrituras para mostrar la autoridad de la palabra y la obediencia y el temor que debe tener cada uno de los que dicen que siguen a aquel que la inspiró. Sí, no lo estamos diciendo solo para llenar nuestras mentes de conceptos. Como decía el Salomón, he entendido que ni le puedo añadir ni le puedo quitar. ¿Para qué? Para que los hombres teman, tengan temor a lo que Dios ha dicho. Dice un hermano, darle lugar a la tradición humana para que ella ayude o auxilie la revelación divina es lo mismo como si prendiéramos una débil vela con el objeto de ayudar a los potentes rayos del sol al mediodía. ¿Sí nota la comparación? Ayudar nosotros con nuestra tradición a la revelación de Dios es como poner una vela al mediodía ante los potentes rayos de la luz. Los potentes rayos de la luz es Dios, es su palabra. Nuestra tradición. Hermano, hay dos problemas con los cuales se enfrenta el creyente cuando va a la palabra, que el maligno ha creado. A través de los tiempos, él ha creado dos asuntos. Y un hermano usa una historia para que nosotros entendamos esos dos asuntos. Un asunto es la incredulidad y el otro es la superstición. Mira el ejemplo que da este hermano. Un padre escribe una carta a su hijo que está en la ciudad de Canton, China. Una carta llena del afecto y de la ternura del corazón de ese padre. Él le cuenta sus planes y arreglos, le cuenta todo lo que piensa que puede interesar al corazón de un hijo. Todo el amor del corazón del padre está aquí escrito. El hijo, al saber que el padre le ha escrito, llama a la oficina de correos para preguntar si hay una carta de su padre para él. Entonces le atiende al funcionario de correos que se llama incredulidad. Le dice, aquí no hay ninguna carta que su padre le haya escrito. ¿Cómo su padre le va a escribir algo? Él no puede escribir. Él no le puede comunicar en absoluto sus pensamientos por medio escrito. ¿Qué? Solamente es insensatez pensar esto, que alguien como su padre le haya escrito a usted. Esa es incredulidad. Y el otro funcionario se presenta y le dice, sí, aquí hay una carta para usted, pero usted no la puede entender. Es bastante inservible para usted. De hecho, solamente le puede hacer daño, ya que usted es incapaz de leerla correctamente. Usted debe dejar la carta con nosotros en nuestras manos y nosotros le daremos las explicaciones necesarias que consideremos apropiadas para usted. ¿Sí? Un funcionario le dice, no, Dios no le ha escrito. El diablo dice eso, Dios no ha escrito. ¿Dónde ha hablado Dios? Es un libro de hombres, es un libro que tiene contradicciones, es un libro que ha sido manchado, manipulado por los hombres. No es palabra de Dios. Eso dice el diablo, ¿no? Pero el diablo también muestra otra cara. Usted no es suficientemente inteligente para leerlo. Usted necesita que alguien le enseñe a leerlo.
¿Sí ven las dos caras? El primero de estos funcionarios representa la incredulidad y el último la superstición. Por medio de ambos, el hijo se verá privado de la carta esperada. O sea, ambos lo limitan, no quieren que usted lea. La preciosa comunicación proveniente del corazón de su padre. Pero podemos preguntar serias respuestas a estos funcionarios indignos. Una muy breve y directa, para que podamos estar seguros. El primero le diríamos: yo sé, el cristiano debe ir a la Biblia y debe decir, hermano, yo sé que mi Padre me puede comunicar sus pensamientos por medio de esta carta. Y eso es lo que Él ha hecho. Sí, el cristiano verdadero debería decirle a toda la incredulidad: yo sé que mi Dios me ha hablado. Al segundo le diría: no solo sé que Dios me ha escrito por medio de esta carta, mi Padre me ha escrito, sino que aquel Padre que me ha escrito tiene la capacidad de hacerme comprender mucho mejor sus pensamientos que lo que puede hacer usted. Porque el otro dice, como decía el catolicismo romano, el pueblo no puede entender la palabra. Entonces lo leían hasta en un idioma que el pueblo ni entendía, hermano. Por eso tanta ignorancia y oscuridad entre el pueblo de Dios por siglos. Porque los obispos creían que solo ellos se entendían. Usted no ha escuchado al pastor que le dice: es que yo soy el pastor, como si él tuviera una revelación especial. No, hermano, Dios nos ha dado la palabra a todos. Y la unción, su espíritu nos puede enseñar a todos. Dice el nuevo pacto: aún el más pequeño me conocerá. ¿Sí? Dios nos puede hablar. No solo Dios nos ha hablado, sino nos puede dar la gracia de comprender ese mensaje. Dice, y lo puede hacer mejor que aún nosotros. Hermano, nosotros podemos explicar en estos momentos y de pronto hay algo de valor, pero Dios se lo puede revelar a usted en el secreto mientras usted va leyendo. Y dice, y le diría a los dos también con de nuevo y firme decisión: entrégueme de inmediato la carta de mi Padre. Esa está dirigida a mí y ningún hombre tiene derecho de retenerla y no entregármela. De esta manera también el cristiano de corazón sencillo debería enfrentar la insolencia y la incredulidad y la ignorancia y la superstición, las dos agencias especiales del diablo en nuestros días, para desechar la preciosa palabra de Dios. Él debería decir: mi Padre me ha comunicado sus pensamientos y Él me puede hacer entenderlos cada uno. Como leíamos ahorita, toda la palabra es inspirada por Dios. O sea, Dios escribió la carta. Y Pablo dice: y todas estas cosas se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, no solo se escribieron, sino se escribieron para nosotros, hermano. Para que conozcamos a Dios, para que entendamos a Dios. ¿Por qué afirmamos? Muchas veces se habla de la autoridad de las Escrituras. ¿Ya se están durmiendo? Todavía tenemos como 15 minutos. ¿Por qué se habla de autoridad de las Escrituras? Cuando uno habla de la autoridad de la Escritura, entonces llega el judío. El Nuevo Testamento no tiene autoridad divina. El Nuevo Testamento lo aprobó un concilio católico. Y entonces, ¿cómo puede ser la palabra de Dios y el catolicismo es la gran ramera? Nosotros no creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque un concilio la haya autorizado. Mira lo que dice un hermano en este asunto. Si todos los hombres que están en la tierra se pusieran de acuerdo para testificar que la Biblia tiene autoridad divina, si todos los concilios se reunieren y celebraren, y todos los doctores que alguna vez han enseñado, y todos los padres de la iglesia, y todos estuvieran de acuerdo que la Biblia es inspirada plenamente, si cada iglesia local o universal, si cada movimiento denominacional diera su asentamiento a que la Biblia, la verdad, es la verdad de Dios,
En una palabra, si tuviésemos toda la autoridad humana que dijese alguna vez con referencia a la integridad de la palabra de Dios, ello sería absolutamente insuficiente como un terreno de certeza. O sea, si nos pusiéramos todos de acuerdo y dijéramos, la Biblia es la palabra de Dios, nosotros no somos confiables, hermano. Creemos que la palabra es la palabra de Dios porque Dios dijo que así es. ¿No? ¿Sí es la diferencia? No creemos que los escritos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento sean la palabra de Dios porque un día se reunieron 30 gatos a decir que era la palabra de Dios. Sino creemos que la palabra de Dios es de Dios y tiene autoridad divina porque Dios así lo ha dicho. Tú encuentras con frecuencia que los libros comienzan palabra de Jehová. Isaías 1:1, Jeremías 1:1, Oseas 1:1, Jonás 1:1, Miqueas 1:1, Sofonías 1:1, Malaquías 1:1. De hecho, frases como la palabra de Dios, Dios dijo, vino palabra de Jehová, habló Jehová, Jehová mandó, aparecen más de 3000 veces en la Biblia. Entonces, ¿quién le pone sello divino a la palabra? Dios mismo, el autor. Entonces nosotros sentimos como cristianos que es nuestro deber sagrado, como muy ciertamente nuestro alto privilegio, recalcar a todos aquellos a quienes tenemos acceso la inmensa importancia, sí, la necesidad absoluta de la decisión más inexorable sobre este punto. Debemos mantenernos firmemente a cualquier costo que la Biblia es la autoridad divina y por tanto la supremacía absoluta y suficiencia total de la palabra de Dios en todos los tiempos, en todos los lugares, en todos los propósitos y en todos los asuntos. La Biblia es el tribunal supremo. En todo aspecto. Nosotros debemos atender a las Escrituras. Nos han sido dadas por Dios, hermano, en un sentido alto y pleno, como ninguna otra voz. La voz de Dios retumba a través de las Escrituras. Hay un ejemplo de una hermana. Una vez un erudito incrédulo se acerca a una hermana y comienza a mofarse de la autoridad de la palabra en relación al libro de Jonás. Esta historia es bien bonita. Y le dice el hombre, admiramos en gran manera cómo usted es una mujer piadosa, pero cómo un libro que dice que ha sido inspirado por Dios puede cometer el error de afirmar que Jonás estuvo en el vientre de una ballena. Eso es una cosa imposible, decía el escéptico, ya que la historia natural de la ballena demuestra que ella no podría tragar algo tan grande. Le dice el escéptico a la hermana. Hermanos, pero haciendo un paréntesis, hay estudios documentados de 2 o 3 casos de un animal, creo que es el cachalote, no me acuerdo, que se ha tragado personas y las ha escupido con vida. O sea, no solo en el caso de Jonás, eso ya está documentado. Pero mira la pregunta que le hace el escéptico. ¿Cómo usted puede creer que la Biblia es inspirada por Dios diciendo que una ballena se tragó a un hombre y lo tuvo 3 días y lo escupió? Eso es ignorante. Y dice, bueno, dijo la mujer, yo no conozco, porque era una mujer ignorante, ¿sí? Yo no conozco mucho acerca de historia natural, de ballenas ni eso. Pero sé esto, si la Biblia me dijera que Jonás se tragó al gran pez, yo lo creería. Mira la actitud de la mujer, hermano. ¿Sí? Yo no sé si la ballena se tragó a Jonás, pero si a mí la Biblia me dijera que Jonás se tragó a la ballena, yo lo creería. Hermano, nosotros debemos tener una actitud hacia la palabra de Dios. Hay a veces personas que se están sumergiendo en pensamientos de incredulidad por la falta de reverencia, de saber que están leyendo lo que Dios dice. Mira lo que dice. Ahora bien, es posible que muchos piensen que esta pobre mujer se halla bajo la influencia de la ignorancia y de la ciega credulidad. Pero por nuestra parte preferimos ser la mujer ignorante que confiaba en la palabra de Dios.
¿Mm? Hay un documental en la página que se llama Evolución versus Dios, de los hermanos de Aguas Vivientes. Entonces comienzan a confrontar los estudiantes de física, de química, de carreras en Estados Unidos sobre la evolución. Y comienzan a desarmar tanto los argumentos, pero entre esas conversaciones que el hombre tiene cuando los entrevista, entonces comienzan a mostrarle que la evolución es una fe ciega, porque no se puede sustentar con datos históricos o visibles. Entonces él dice, pues aunque yo no lo, decía un estudiante, aunque yo no lo vea, porque no es comprobable, o sea, no se puede ver, ni se puede llevar a un laboratorio, es una fe ciega. Yo creo en las palabras de los eruditos, decía el estudiante. Entonces él le decía, o sea, ¿usted cree en las palabras de los eruditos? Eso es una fe ciega. Y yo a veces me ponía a pensar, hay gente que cree en libros de historia, libros de evolución, y no quiere creerle a Dios, hermano. Hay gente que se levanta y lee el periódico y cree todo lo que el periódico dice, hermano, y no le cree a Dios. Yo prefiero ser como esta mujer, hermano, confiar en la palabra de Dios, antes que en el instruido racionalista que trataba de menoscabar la autoridad de la palabra. No tenemos duda en cuanto a quién se hallaba en la posición correcta, pero esto no quiere decir que preferimos la ignorancia, sino que preferimos creerle a Dios y lo que Dios ha dicho. Hermano, nuestro conocimiento de la Escritura puede ser limitado. Usted puede estar comenzando a conocer las Escrituras, pero si nuestra reverencia es profunda, nosotros seremos protegidos de 1000 errores y de 1000 trampas, y habrá crecimiento firme. Si nosotros escudriñamos las Escrituras, creceremos en el conocimiento de Dios y de Cristo. Nos deleitaremos en extraer las grandes verdades. Habrá pasto abundante, gracia infinita de año en año para el rebaño de Cristo. Nuestra alma será nutrida, fortalecida, satisfecha por el ministerio poderoso del Espíritu Santo. Seremos completamente libertados de las influencias marchitas del maligno, de la mala teología, de la mala enseñanza y del falso maestro. Una liberación bendita hay prometida para aquellos que escudriñan las Escrituras. El Señor nos ayude a ser uno de ellos. Amén. Entonces hoy comenzamos, hermano, haciendo una introducción sobre la autoridad y la supremacía de las Escrituras. Que el Señor nos guíe, porque comenzamos, pero solo el Señor sabe hasta dónde y a qué asunto nos va a llevar. Pero bueno, el Señor nos ayuda a perseverar en este asunto, hermano, que es de mucha importancia. Hace poco compartimos para internet una serie que se llamó En Defensa de Nuestra Fe, y en esa serie hablábamos de la Biblia en comparación a los otros libros de la historia. Damos las evidencias históricas acerca de la Biblia en relación a otros libros. Pero esta serie como tal es sobre la Biblia y cómo escudriñar la Biblia. ¿Amén? Entonces hoy comenzamos con la importancia de ella. Vamos a orar. El Señor nos ayude, porque estos temas son preciosos y necesarios. El Señor nos guíe en todo, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por permitirnos reunir, Señor, por permitirnos venir a ti y a tu palabra, Señor, y contemplar la hermosura y la grandeza tuya, Señor, en tu palabra. Tú nos has dado una norma, una ley, Señor, una revelación, un testimonio alto, más alto que nosotros, más alto que nuestras mentes, que nuestra experiencia, más alto que lo que nosotros somos, Señor. Danos un corazón humilde, reverente, digno de tu palabra. Un corazón que pueda alcanzar esas verdades preciosas ahí reveladas, Señor. Un corazón sencillo al cual tú le puedas abrir el entendimiento y les puedas dar a conocer lo que ojos no han visto ni oídos han oído, Señor. Un corazón para conocerte y para seguirte y para amarte
y para obedecerte también, Señor. Ayúdanos a honrarte. No solo queremos decirte Señor, Señor, sino queremos obedecer lo que dice tu palabra. Queremos ser fieles a tu palabra. Queremos amar tu palabra. Queremos predicar tu palabra. Queremos anunciar, como tú decías, anuncia ahora de Sion, ve aquí a vuestro Dios. Queremos poner en alto tu nombre, Señor. Y queremos poner en alto tu palabras. Ponemos este estudio que habremos de comenzar hoy en día, Señor, para que tú nos guíes y nos dirijas, porque solo en ti hay palabras de vida eterna, Señor. Llévanos a buenos pastos, Señor, donde te podamos conocer, donde podamos hallar paz y descanso y donde podamos vivir para ti y para tu gloria. Bendecimos a cada uno de los que estamos aquí, bendecimos nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, bendecimos a tu iglesia, Señor, en este lugar. Ayúdanos a hacer un testimonio fiel de tu revelación, Señor. Tú dices, has guardado la palabra de mi paciencia, por eso yo te guardaré la hora, la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ayúdanos a guardar tu palabra, Señor, a retenerla y a ser fiel a ella, Señor. Ayúdanos a predicarla con fidelidad, con fuego interior, con toda paciencia y diligencia, para que tú seas engrandecido en medio nuestro, Señor. Nos encomendamos a tu gracia y a la obra de tu Espíritu, Señor. También pedimos por nuestro regreso a casa, Señor. Guarda a cada uno de los que salen, Señor. Así como guardaste su entrada, guarda su salida, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. ao leão de Judá.